Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1. Algunos pensamientos. Hace mucho tiempo, leyendo las Escrituras, que empecé a observar algo que no sucede en mi vida desde que me acuerdo. Desde el principio, quizás desde que yo nací, hasta hoy que tengo 57 años, no ha sucedido nada de esto que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento sufría, y que a veces a mí, como siervo de Cristo, solamente por la gracia de Dios, me avergüenza al leer los listados de los sufrimientos de Pablo, de lo que él padeció, de lo que él sufrió, todo asociado a la persona de Cristo, como se mencionó un rato antes en la introducción a la reunión. Dios utilizó a Pablo para escribir mucho a las iglesias en el Nuevo Testamento, pero muchas de las cosas que él escribió estaban asociadas al sufrimiento. Y leyendo Segunda de Corintios, que Pablo menciona esto mucho, quiero leer los primeros 11 versículos. Vamos a ir simplemente pensando en algunas cosas. Es interesante, yo sé que es la Escritura, y yo sé que es el Espíritu Santo, a través de Pablo, escribiendo estas cosas. Pero cuando nos mentalizamos en la vida de este hombre, como Moisés, o como Juan el Bautista, o como Daniel, o como Job, hombres como David, que parece que Dios era todo, que era algo que como que impregnaba su ser. David, por ejemplo, en el Salmo 34, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Te bendeciré cada día, eternamente y para siempre. A veces pensamos en todo lo que es los fracasos de David, y pensamos en su adulterio, en su homicidio, y eso es algo que surge en nuestras mentes y corazones. Pero al mirar la vida de David, un hombre que creó un montón de instrumentos para el tabernáculo, que estableció 4,000 voces para que adorasen a Jehová mañana y tarde, en relación a los sacrificios, el de la mañana y después el de la tarde, y él deseaba que había en el templo una continua alabanza. Y David era un hombre de continua adoración, y él dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Esa palabra bendecir en el hebreo es la palabra postrarse, es la palabra arrodillarse. Y la idea de David es: voy a estar arrodillado como en un espíritu de reverencia, adoración, todo el tiempo. Era un hombre consumido con Dios. Daniel lo encontramos 3 veces al día orando, un hombre consumido con Dios. Job pasaba tiempo. Estábamos leyendo esta mañana con uno de los hombres de la iglesia. Antes de trabajar, él quiere leer juntos y hacemos una llamada por WhatsApp. Tenemos un tiempo de oración, un tiempo de lectura. Y estábamos leyendo acerca de Job, capítulo 1, y cómo Job intercedía por sus hijos. La preocupación de Job de que ellos hayan blasfemado a Dios, y esto consumía su corazón. Y otra vez delante de Dios. Otra vez consumido con Dios. No me van a entender, no son muchos los hombres que tienen esa relación impregnada de Dios, que están empapados de Dios, que parece ser que no pueden hablar de otra cosa. Que como el salmista en el Salmo 119, la palabra de Dios estaba en él continuamente, y a pesar de que él dijo: cuánto la amo, dijo: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia.
y parecía ser que él tenía su corazón inclinado a las Escrituras, pero de todas maneras tiene que orar. Pon en ellas mi voluntad y, Señor, inclina mi corazón a tus testimonios, pero luego expresa, oh, cuánto la amo, es meditación de día y de noche. Pensaba en la sencillez del mandamiento del rey. En Deuteronomio capítulo 17, tomará del original que está en el tabernáculo y copiará toda la ley con su mano y la leerá todos los días de su vida. Simpleza. Dios solamente quería que el rey lea la Biblia. ¡Qué sencillez! Lee la ley. No te voy a pedir que la estudies ni que la medites, aunque David después dice en Salmo 1 que meditaba, bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová de día y noche, pero le dice, léela todos los días de tu vida. Y luego nos dice, ¿por qué? Porque para que no te exaltes sobre tus hermanos, que produciría entonces humildad, y para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Tenía dos direcciones, primeramente hacia Dios y después hacia los hombres. Y la sencillez es, léela, nada más. Y cuando uno lee Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, había uno que leía las Escrituras, dice, bienaventurado el que lee. Obviamente no había Biblias como hay ahora. Entonces, cuando uno se reunía en una iglesia y se reunían y llegaba una carta del apóstol Pablo, había uno que la leía. No había cientos de copias, no había fotocopiadora, había una sola. Entonces, todos prestaban oído. Dice, bienaventurado el que lee, y luego en plural dice, los que oyen. El que lee era singular, los que oyen es la iglesia, es plural. Y la bienaventuranza es, bienaventurados los que leen y los que oyen. Y después añade, y los que guardan, o los que obedecen las palabras de esta profecía. Pero el tema centrado era, bienaventurados los que leen. Cristo dijo 7 veces a los fariseos, ¿no habéis leído? Va el Señor a la sencillez, a la simpleza de la lectura. Ustedes lo ven, si tienen a Ricardo como amigo en WhatsApp, que todo el tiempo está hinchando con, ¿leíste la Biblia? ¿Leíste la Biblia? ¿Leíste la Biblia? Y está todo el tiempo hinchando con eso. Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y dijo, no queréis venir a mí para tener vida. Hombres empapados, había ido a la conferencia hasta con Ricardo hace unos meses atrás, ahí ante su palabra, se habían juntado ahí en el Parque Nazareno, en Buenos Aires. Y el primer texto, solo le pedí al Señor, habla mi corazón. Y se paró el hermano para introducir y leyó el versículo, lema de esa organización ante su palabra, Isaías 66, versículo 2. A este hombre miraré, al que tiembla ante mi palabra. Qué sencillez. A este hombre miraré, al que tiembla ante mi palabra. Lo que Dios busca es lo que luego expresa en tristeza con el profeta Oseas. Les di las grandezas de mi ley y las tuvieron por cosa extraña. Cuánta necesidad de volcarnos a las Escrituras. Bueno, ustedes saben, el apóstol Pablo escribió 13 libros del Nuevo Testamento, algunos creen 14 con Hebreos, pero 13 tenemos seguridad que sí. La mitad o más de la mitad del Nuevo Testamento por el apóstol Pablo. Y dice así, 2 Corintios capítulo 2, versículo 1. Hombres que cuando ustedes leen su primera carta, él dice, me propuse no saber otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado. Que si uno golpeaba a Pablo como un vaso que uno golpea que está rebalsando y lleno, lo único que brota de él es lo que posee dentro de él y lo que está abundando dentro de su ser. Y escribe estas palabras, escúchenlas, Pablo.
apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y comienza con esta introducción que aparece 8 veces en el Nuevo Testamento, la palabra bendito, y solamente en relación a Dios. Si quieren, después tomen su concordancia, búsquenla, no es mi tema esta noche, esta tarde, acá de noche no se hace nunca. Bendito. Esa palabra griega que significa hablar bien de, elogiar. O sea, hablamos bien de Él. La Biblia dice que es bendito por los siglos. Romanos dice, el cual es bendito. Una y otra vez aparece esta palabra bendito, siempre relacionado a Cristo o al Padre. No hay ningún hombre, yo sé que esta semana murió el que el Infobae decía era bendito, uno de los tantos papas de la Iglesia Católica, pero hay uno solo que es bendito, y hay uno solo del cual podemos hablar bien siempre, lamentablemente no de los hombres, ni de los mejores de ellos, ni de los que más nosotros estimamos. No podemos siempre hablar bien de ellos. Y hay de ellos si hablan bien de sí mismos, pues cada vez que nosotros nos contemplamos en el espejo de la palabra de Dios, parece ser que cada vez nos encontramos en una peor situación, más miserable, como dijo Pablo, más deplorable, porque no hay hombre que se acerque a Dios que se sienta bien, no hay hombre que se acerque a la luz que no contemple sus tinieblas, no hay hombre que se acerque a la santidad de Dios que no contemple su depravación. Cuanto más cercano estaba Isaías al trono, más inmundo se sentía. Cuando Jehová se apareció a Job, más miserable y vil se sintió. Cuando Pablo estaba escribiendo la epístola del Evangelio de la justicia de Dios a los romanos, llegando casi a la mitad de la epístola, escribe, miserable hombre de mí. Cuanto más nos acercamos a Dios, cuanto más nos acercamos a su palabra, el creyente que uno se da cuenta que está cercano a Dios, no es alguien que dice, ando joya, ando bien, está todo ok. Me siento miserable. Me siento miserable. Bendito, dice Pablo, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y en 11 versículos repite esta palabra consolación 10 veces. Cuando la Biblia hace mención de una palabra repetidas veces, es porque el mensaje es importante, y repetición en la Escritura, y repetición como Deuteronomio 6 a nuestros hijos, es de vital importancia. Dios lo establece así. Dios repitió la ley 2 veces. Primero en Éxodo 20, después volvió a hacerlo en Deuteronomio. Y vemos ese espíritu de repetición en Dios, una y otra vez. Las enseñanzas que a veces se repiten en las Escrituras. Acá tenemos a Dios siendo mencionado como el Dios de toda consolación. Pablo dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Eso es un agente directo. ¿Qué significa? Que Dios se encarga del creyente atribulado. Me he preguntado tantas veces, estando ahora en Bragado el 9 de julio, de poder llegar a las personas con el Evangelio. Y uno dice a veces, ¿y cómo voy a hacer para llegarles a dar testimonio? Y hay algo que Romanos 1:19 ya dice. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues, dice la siguiente frase, Dios
se lo manifestó. Yo no tengo que declarar la existencia de Dios. Dios se encargó de hacer eso, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen abogados, la palabra literal, no tienen defensa, no tienen excusa, dice Pablo. O sea que, siempre lo he dicho esto, pero si uno toma el celular y ve su celular y trata de decir esto vino de la nada, la evolución, da esa, ¿cómo se llama? Esa teoría que dicen, esa ecuación que dice nadie más nada igual todo. Sabemos que no funciona eso. Sabemos que hoy no vemos eso. Nadie más nada igual todo. Si yo tuviese acá a uno de los que hace el iPhone y lo traería acá y lo pondría acá y le daría una banana, no me podría hacer un iPhone. Pero yo acá tengo un hombre que lo sabe hacer, más un elemento para hacerlo. Pero él con el iPhone, con la banana y con su ciencia no lo podría hacer. Necesita los elementos correctos para hacerlo. Todo diseño y sabiduría detrás del diseño necesitan también los elementos para poder hacerlo. Hace poco leí ese artículo de aquel hombre que estaba tratando de decir que él podía hacer cosas y le dijo a Dios que él podía crear cosas también. Y entonces Dios le dijo, bueno, dale, a ver, mostrame. Y fue a agarrar un poco de tierra y dice, pero tu propia tierra. Dios es el creador de todo. Él ha hecho todas las cosas. Y Romanos, el capítulo 1, habla acerca de que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y estudiando este pasaje me he dado cuenta que los impíos saben más, primeramente, de lo que ellos admiten. Y segundo es que ellos van a dar cuenta, al menos por dos cosas, delante de Dios, que debían haber hecho que no hicieron. Una es darle gracias y otro es glorificarle. La Biblia dice, no le dieron gracias y no le glorificaron como a Dios. Pero aquí volvemos a los santos y Pablo dice aquí en el versículo 4, fíjense, comenzó de nuevo con el versículo 4, primera vez que menciona, el cual nos consuela, esta es la segunda vez en la carta de los Corintios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, la segunda vez, por medio de la consolación, la tercera vez, con que nosotros somos consolados, cuarta vez, por Dios. Ahí ya hay 5 veces que se menciona la palabra consolación en 2 versículos. Seguimos, versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y no lean la Escritura así ligeramente, sin pausar. Fíjense, retrocedan al versículo 5. La primera frase dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. No dijo Pablo, mis aflicciones. Las cosas que yo estoy pasando. Pablo no dijo las cosas que me están yendo mal a mí, los sufrimientos que yo tengo. Él dijo, abundan en nosotros las aflicciones, las tribulaciones, las angustias, las agonías de otro. No son mías, son de Cristo. Y Él me ha hecho participante de sus aflicciones. ¿Cómo andás? Y estoy pasando mal. Se me pinchó la goma hoy y la batería no me anda. O son pruebas. Fueron mencionadas hoy. Pero no es lo que Pablo menciona aquí. Él dice las aflicciones de una persona en la divinidad. Las aflicciones de la segunda persona de la deidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que en el trono hay alguien que está sufriendo.
Pablo no habla de las aflicciones pasadas de Cristo, ni está hablando de las aflicciones de un sustituto. De ninguna forma manera. Pablo estaba diciendo que nos hizo participantes de la copa de ira, que nos hizo beber de la ira de su Padre. De ninguna manera dice que nosotros participamos de la sustitución de nuestros pecados. Ahí estuvo él absolutamente solo. Nadie con él. ¿Se acuerdan las tres obras? Creación, no había nadie que lo ayudó. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la creación. Redención, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hubo más. Pedro dijo, yo voy contigo hasta la muerte. Quiso ayudar. Quiso dar una mano en la redención. La Biblia dice que los ángeles estaban presentes en la creación, Job 38, y estaban alabando a Dios mientras se hacían las cosas, pero ellos no eran creadores. Uno solo que creaba, uno solo que redimió. Y bueno, si comprimimos eso y decimos tres creadores, porque es la pluralidad, está enseñando su pastor Germán, está enseñando el libro de Eclesiastés, y cuando llega el capítulo 12, la palabra literalmente en el hebreo es acuérdate, está en plural, acuérdate de tus creadores. Acuérdate de tus creadores. Nosotros lo tenemos en singular, en la Reina Valera. Acuérdate de tu creador, pero en realidad, acuérdate de tus creadores. Pero el Nuevo Testamento especifica el creador del universo. Juan 1.3 dice que es Cristo. Colosenses 1.16 dice que es Cristo. Hebreos 1.3 dice que es Cristo. Entonces, en la Trinidad, la centralidad del Dios Trino parece ser ¿quién? Cristo. Tenemos tres redentores. El Espíritu, a través del Espíritu se ofreció, dice la Biblia, Hebreos 9.14. Y la Biblia dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Vemos a Dios participante, al Padre participante, organizando la redención, aún desde antes de la fundación del mundo. Hechos capítulo 2 dice eso. Pero el Redentor, el que fue inmolado, el que la deidad, el que las Escrituras dice que es mi Salvador, otra vez es ¿quién? Cristo. Entonces Cristo es el Creador, Cristo es el Redentor. ¿Por qué digo eso? Simplemente para enfatizar el tema de la centralidad de Cristo. Y Pablo no dice aquí, abundan en mí mis aflicciones. Él no desliga sus aflicciones de Cristo. Él dice, yo tengo las mías, él tiene las de él, fulano tiene las de él. Abundan, y dice en plural, en nosotros. He hecho un estudio del tema nosotros en las Escrituras, especialmente en relación a la pluralidad de la forma en que habla el apóstol Pablo. Y me he dado cuenta que Pablo estaba asociando un grupo de colaboradores y que participaban juntos en las aflicciones. Y por eso es difícil cuando uno llega a su segunda carta a Timoteo y le escribe a Timoteo, un conocido colaborador en la mente de Timoteo, y le dice, Demas me ha desamparado, amando este siglo presente. Y Timoteo habrá, wow, Demas. Nos pasa, alguien nos hace mención de alguien que ha venido corriendo bien, ha venido andando bien con el Señor, y de repente alguien nos hace el énfasis, fulano de tal ya ni cree en Dios. Sí, yo me acuerdo, a mí me pasó repetidas veces, en la iglesia donde estaba antes, mejor no mencionar porque está siendo grabado esto, después llega por allá y me pasó de estar preparando a alguien para el ministerio, y de repente en algún momento esa persona que estaba preparando se me volvió atea. No sé
dónde se cruzaron los cables y demás, pero se me volvió atea. Y yo lo estaba preparando para el ministerio. Y en un momento estaba predicando a los jóvenes y se me acerqué y le hice una pregunta re sencilla. Te hago una sola pregunta, le dije, ¿hace cuánto que no lees la Biblia? Oh, dice, más o menos hace un año. Le dije, ¿estás predicando? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces predicando el púlpito? Si no, tu corazón no está en la ley. Hace mucho que dejé de leerla. Y bueno, eso llevó a un sinfín de cosas y yo me quedé como pensativo diciendo, wow, ¿cómo es que de repente esta persona de la nada dejó todo, abandonó todo y se fue a un extremo porque empezó a subir videos a YouTube y demás, golpeando a la iglesia, burlándose de la iglesia, injuriando a la iglesia, injuriando mi casa, injuriando a mi hija? Y después cuando volvimos a Estados Unidos, como dijo Germán, en el año 2017, después de haber dejado la obra con un pastor en Ezeiza, cuando volvimos, recibo de repente un mensaje de él. Me dice, pastor, necesito que nos encontremos. Y nosotros lo había tomado como un hijo a él, lo teníamos en casa. Me acuerdo que pasábamos tiempo juntos todos los jueves que volvíamos del instituto y nunca solamente algo así va a pasar. Y pensando en las palabras de Pablo a Timoteo, Demas me ha desamparado amando este siglo presente. No, nada nos debe sorprender si un ser perfecto en todos sus caminos, desde el día que fue creado hasta que se halló iniquidad en él, que fue hecho por Dios para ser uno de los principales adoradores delante del trono, nada nos debe sorprender que este ser, el cual se volvió totalmente el peor enemigo de Dios, fue creado por Dios para adorar a Dios y sale de la presencia de Dios como el peor de los enemigos y le hace la guerra continua a Dios, sabiendo que ya está condenado al juicio eterno. No le importa nada de eso, sigue haciendo lo peor y sigue haciendo la guerra, y él era perfecto. Y en algún momento su perfección, creemos que Dios hizo ángeles que son escogidos, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22, y después están los que fueron creados hasta donde entendemos, con el potencial de pecado. Y uno dice, oh, déjenme decirle esto, Dios, el Creador, fue de una en otra en esto, porque del ángel más excelente a su primera obra maestra, hecha a su imagen y semejanza, también falla, se corrompe, se aparta y niega haber pecado. Dios dice otra vez, o como decimos en Argentina, otra vez sopa. De Satanás, Adán, y luego su hijo, Caín, y luego su pueblo, Israel. Mi pueblo, dice Dios, se ha olvidado de mí, días sin número. Crié hijos y los engrandecí, dice Isaías 1, y se rebelaron contra mí. Oh pueblo loco, ignorante, es este, dice Jehová. Hijos infieles, todo creación de Él, toda hechura suya, todo hacer de Él. Él nos enseña la disciplina a nuestros hijos. Y sin embargo, en el libro de Jeremías, el capítulo 2, dice, nunca esto se ha oído en ninguna nación. Primeramente en Deuteronomio 4 dice, nunca se oyó que un pueblo sea escogido como yo escogí a Israel y que haya hecho estas grandes señales y lo que hice en medio de ellos, en medio de Egipto. Nunca se escuchó esto. Pregunta desde un extremo del universo hasta el otro si alguna vez se hizo algo así. Y la respuesta es, ¡nunca! Somos únicos en el universo. Israel decía, Dios se acercó a nosotros como nunca se acercó a ninguna nación. ¿Verdad? ¿Verdad? Y ahora Dios pregunta,
¿Hay algún pueblo, alguna nación que haya cambiado su gloria por lo que no tiene gloria? Y dice, no, porque nunca ningún pueblo tuvo gloria. Lo que han cambiado no tiene gloria. Se aferran a eso. Cuando me acuerdo años atrás, cuando repartíamos literatura en Ezeiza, íbamos casa por casa y es lindo porque uno se encuentra con las deficiencias que uno tiene, porque a veces no sabe qué responder. Yo me acuerdo cuando las primeras veces me hicieron preguntas, un hombre salió y me agujereó. Estábamos con Ricardo justamente y teníamos 16 años y nos agujereó el tipo de todos lados. Dijo, ¿Dios es un error del hombre o el hombre es un error de Dios? Y yo empecé a pensar la cosa, ¿Dios es un error del hombre o el hombre es un error de Dios? Y nos quedamos mirándolo como... Y yo miré a Ricardo, ¿tenés algo para decir acá? No teníamos nada para decir, nos dejó patinando y nos fuimos humillados a casa. Pero ¿sabe lo que nos hizo hacer? Nos hizo indagar en las Escrituras, estudiar esa frase, preguntarle a mi papá. Empecé a decirle, papá, ¿cómo se contesta esto? Ah, dice, ese es Nietzsche. Ah, ya había estado ahí. Ah, sí. Alguien dice que escribió en Alemania en una pared, Dios está muerto, y firmó abajo Nietzsche. Cuando Nietzsche murió, se escribió en esa misma pared, Nietzsche está muerto, y abajo se firmó Dios. Dios es un error del hombre, o el hombre es un error de Dios. Bueno, fuimos de vuelta a la casa de este hombre. Queremos contestarte la pregunta. Nos abrió la puerta y estuvimos horas y horas hablando con él. Y se le empezó a derrumbar sus argumentos. Y lo único que usamos eran las Escrituras. Nos dijo, el Dios de la Biblia es un Dios terrible. Es un Dios que cuando se enoja mata. No sabe hacer otra cosa que matar. Nos llenó la mente de tanto pensamiento que nos fuimos y miramos a Dios. Pues yo, ¿qué clase de Dios sos? Pero fue hermoso porque estudiamos el tema, empezamos a recorrer las Escrituras. Y cuando volvimos le hablamos, él dijo, ya está, no, suficiente, no hablemos más. Vuelvo a esto, hermanos. Fíjense, versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. ¿Se acuerdan el apóstol Pablo a los Filipenses? Cuando él dice de conocerle, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y lo he dicho esto otras veces. La iglesia de Bragado y 9 de julio se cansa de oírme decirlo. La Biblia nunca dice que tenemos que llegar a ser semejante a él en su vida. La Biblia dice que tenemos que ser semejante a él en su muerte. Las aflicciones de Cristo. Pablo, escuchen bien, hermanos, ahora. Pablo, cuando escribió esta frase, le atravesaba como una espada al corazón. Porque él escuchó a Cristo mirar a Pablo en el camino a Damasco y decirle, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No, Saulo dice, Señor, yo estoy persiguiendo a la gente acá abajo. Y Cristo dijo, en cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Has pensado como creyente que cuando condenas el sacrificio de una mujer, como aquella que tomó la caja de alabastro y la rompió a los pies del Señor, y cuando los discípulos dijeron, esto es un mal gasto, esto debía ser vendido y dado a los pobres, y el Señor dijo, dejadla. Ella ha hecho todo lo que podía. Ella ha hecho una buena obra conmigo. Y luego Cristo dijo, donde se predique el Evangelio, se hablará de ella, para testimonio de ella. Donde se predique el Evangelio. ¿Has pensado un momento que en algún momento has menospreciado a Cristo en el menosprecio a tu hermano? ¿Y que has causado tristeza en el trono al que está sentado allí y que le has traído aflicción a su espíritu en la manera que has hablado con uno de sus hijos? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
A mí me aterroriza, le digo la verdad, pero a mí me aterroriza saber que tengo que dar cuenta un día a mi Señor. Y por cómo traté a los hermanos en la iglesia, cómo les hablé. Job tenía preocupación de cómo hablaba con su siervo en relación a creación. Él dijo, el que me hizo en el vientre a mí, no lo hizo a él, por tanto, ¿quién soy yo para hablarle mal? Y Job gobernaba su manera de hablar por el estatus de creación. Los dos fuimos hechos en el vientre por el mismo. Por ende, tenemos que tener cuidado cómo nos hablamos. Y los dos fuimos redimidos por la misma sangre. Y los dos somos amados por el mismo Señor. Y por eso tengo que tener cuidado cómo hablo con mi hermano. Porque un día yo tengo que dar cuenta a Cristo por mis palabras de cómo traté a mi hermano. Pero hasta que llegue al día del tribunal y hasta que llegue al momento de Cristo, es como dijo Washer, el creyente debe vivir entre 2 días. El día del Calvario y el día del tribunal. Esos son los 2 días que tiene que estar mirando siempre. La cruz y, si hay, la corona. Las recompensas, un día. Son las aflicciones de Cristo, son las injurias, las burlas que Él sigue sufriendo. La Biblia dice que todos los hombres son hechos a la imagen de Dios, y Santiago dijo en el capítulo 3 que con la misma boca bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres que no son hechos a la imagen de Dios. Vamos a suponer, miro a Germán y le dijo, sos un tarado. Espero que nadie le diga a Germán eso. ¿A quién le dije tarado? Al que lo hizo. Al que lo hizo. Tengo un pobre en la iglesia y no lo ayudo. La Biblia dice, el que da al pobre, ¿a quién le presta? A Jehová. No lo hagas. Nunca ayudes a un pobre. Dios dijo, el pobre y yo estamos asociados. Le das a él, me das a mí. Y lo que le has dado, no dice el pobre te lo devolverá. Dice, Jehová te lo devolverá. Dios se encarga de devolverte lo que le diste al pobre. Porque Jehová no es deudor de nadie. Y él enseguida se siente que el préstamo al pobre fue a él. Y cuando lo haces de corazón, como para el Señor y no para los hombres, no le diste el pan al pobre, le diste el pan al Dios del pobre, al creador del pobre. Está tan ligado todo eso en la Escritura. Está tan pegado que cuando Pablo dice, las aflicciones de Cristo abundan en mí. Tenía un diácono en el norte, en Estados Unidos, que lamentablemente se fue con el Señor. Digo lamentablemente porque aprendí un montón de su ministerio. Y cuando yo llegué a la iglesia ahí en el norte como pastor, creí que sabía todo. No sé por qué esa estupidez en mi corazón, pero salí del Instituto Bíblico después de 3 años, me crié en una casa evangélica, mi padre era pastor, pasaba mucho tiempo en el estudio con él, y lo único que hizo eso es hinchar mi orgullo. Y cuando yo llegué a esa iglesia, había un diácono humilde, conocí al Señor hacía 6 años, y me hablaba como ningún otro hombre me ha hablado. Me hablaba siempre de Cristo. Y cuando él compartía las Escrituras, no lo dejaban subir al púlpito. El púlpito estaba escalonado en una plataforma y tenían uno de estos en la iglesia así. Y se ponía para la escuela dominical acá abajo. Y no había que usar corbata en pero en la plataforma arriba había que usar corbata. Y él se negaba a usar corbata, nunca la usó, era un camionero, manejaba madera y todo eso, y él nunca se puso una corbata, se ponía una camisa como yo tengo ahora, pero no se ponía corbata. Entonces los diáconos de la iglesia le dijeron, al púlpito nunca vas a compartir porque no tenés corbata. Él dijo, está bien, comparto acá abajo. Y
pero era una delicia escucharlo. Es más, creo que pasó como 2 meses hablando de Juan 1:4. La primera frase, en él estaba la vida. Yo nunca escuché ese texto desarrollado como ese hombre lo desarrolló. En él estaba la vida. Y me enseñaba, siempre me enseñaba. Y yo escuchaba con atención. Y llegó un momento que estábamos orando una mañana. Nos juntábamos todos los domingos a la mañana para orar ante el culto. Y él se arrodilló y empezó a orar de una forma que me hizo temblar. A mí me hacía temblar cuando él oraba, pero esta vez fue terrible. Y empezó a orar de esta manera. Dios, en este púlpito, esta mañana y en todos los púlpitos del mundo, quizás se hable de Abraham y no del Dios de Abraham, de Pablo y no del Dios de Pablo. Se hable de Moisés y no del Dios de Moisés. Se hable de Job y no del Dios de Job. Se hable de Daniel y no el Dios de Daniel. Oh, dice Dios, si estos hombres estarían presentes en estos púlpitos esta mañana, clamarían, se rasgarían sus vestidos, no de nosotros. Y cuando dijo eso, yo me levanté y me fui a casa. Revisé mis notas y estaba predicando el libro de Samuel. Y decía, Samuel esto, Samuel esto, Samuel esto. Ay, digo, no, ¿qué estoy haciendo? Estoy exaltando al hombre. Y ese domingo, bueno, no tenía otra cosa. Así que temblé durante todo el mensaje y prediqué acerca de bendito Samuel. Y dije, gracias a Dios que Samuel está muerto y no me está escuchando. Y este hermano me hizo ver. Después del culto se me acercó, me dio un abrazo y me dijo, imagínate si esos 3 puntos los hubieses dicho de tu padre, ¿qué pensaría tu padre? Oh, no, le dije, mi padre me diría, no hables de mí. No hables de mí. Y fue en ese momento que hubo un cambio en mi corazón hacia las Escrituras. Y esa semana quemé todas mis notas. Todo lo que había estudiado en el instituto. Tenía un barril afuera de 200 litros. Tiré todas mis notas ahí, mis carpetas, mis sermoncitos que tenía desde los 16 años. Tiré todo. Tiré nafta encima. Prendí fuego todo. Me fui al estudio y dije, empezamos de cero, Señor. Y me fui a Hebreos capítulo 10, versículo 7, y dijo, en el rollo del libro está escrito de ti, enséñame a Cristo. Tenía que enseñar 1 Samuel 15 esa semana. No iba a cambiar el texto, porque la Biblia dice, en el rollo del libro está escrito de mí. Hay algo de Cristo en este pasaje que puedo enseñar o puedo contemplar. Y le pedí al Señor, muéstrame. Y empezó lunes, martes, miércoles, jueves. Y llegó el viernes y yo estaba temblando como una hoja. No tenía nada. Y no sabía qué iba a presentar delante del pueblo. Y el viernes a la noche mi esposa, me acuerdo, estaba tirada en un sillón durmiendo. Siempre duerme. No, mentira. Estaba tirada en un sillón durmiendo. Y yo estaba ahí en el estudio y de repente se empezó a abrir las Escrituras. Y empecé a ver lo que nunca había visto. Empecé a anotar rapidito. Y anotaba y no me alcanzaba a anotar. Y en 10 minutos tenía el sermón. Y era viernes. Dije, ¡ay! Falta sábado y domingo todavía. ¡Ay! Dije, Señor, que sea domingo mañana. Ya estaba listo para compartir. Y el Señor me había mostrado a Cristo en 1 Samuel 15. Y así empezó el viaje. Y yo dije, oh, Señor, todo lo que aprendí lo tuve que desaprender. Hermanos, déjenme decirles, mi esposa lo sabe, lo digo con vergüenza, pero yo era muy legalista cuando nos casamos. Le prohibía usar pantalones, aritos, maquillaje. Yo me creía más justo que Moisés. Lo que le llevó al Señor quebrantar mi necedad e ir sacándome esas estupideces que yo tenía establecidas como cosas bíblicas y santas. Es más, cuando llegué a la Argentina le pregunté a papá, ¿por qué no maquillaje? ¿Por qué no aritos? Digo, nunca te dije, son convicciones personales, no es Biblia. Casi más le pego. Digo, no, era cosa mía nomás.
como cosa tuya. Fíjense, versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Aquí ya hay dos consoladores. ¿Me los pueden mencionar, clase? ¿Quién es el primero y quién es el segundo? En el versículo 4 mencionamos el primero. ¿Quién es? Somos consolados al final, ¿por quién? Por Dios, dice. Esa es la primera persona de la divinidad. Eso es el que llamamos el Padre. En el segundo versículo, el versículo 5, dice, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Esa es la segunda persona de la divinidad. Nosotros lo conocemos como el Señor. Y ya tenemos dos personas en la divinidad que nos consuelan. Todavía no entramos a lo que significa la palabra consolador. Pero ustedes saben y han leído sus Biblias y saben que 4 veces en el Nuevo Testamento se le llama por este nombre a una de las personas de la divinidad, que es el Espíritu Santo. A él se llama el Consolador. Entonces, lo que sí sabemos es que uno de los tantos ministerios de la deidad al cuerpo de Cristo es el consuelo. Dios el Padre consuela, Dios el Hijo consuela y Dios el Espíritu consuela. Y Dios el Espíritu tiene como nombre predominante por Cristo el Consolador. Ahora, este púlpito se utiliza los domingos para predicar la palabra. ¿Alguien sabe cuál Pablo dijo en 1 Corintios 14 que son los 3 ministerios de la enseñanza pública? ¿Se acuerdan? Pasan ahí un momento, 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 3. 1 Corintios 14, 3. Y si alguien lo tiene ahí, lo quiere leer en voz alta, hágalo, por favor. 1 Corintios 14, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 3 palabritas usa el apóstol Pablo. El que profetiza o el que predica habla a los hombres para edificación, número 1. Para exhortación, esa es la palabra que tenemos acá. Para kalesis, que es consuelo. Y consolación es otra palabra griega que también habla de consuelo. O sea que de 3 cosas que la palabra de Dios debe efectuar en el corazón, 2 de ellas tienen que ver con ¿qué? Consuelo. O sea que el ministerio de las Escrituras en el corazón del creyente es consolar. ¿Y qué es esa palabra? Es acercarse al oído para hablar. Por eso es que tantas veces hemos mal interpretado la palabra exhortación, y sé que lo saben. Algunos, hay que exhortar a ese hermano. ¿Qué está diciendo? La palabra exhortación es hablar al oído. Y es poner el brazo alrededor del hombro y hablarle al oído. No es amonestar, es animar. Es diferente. Cuando uno exhorta a un hermano, está animando a un hermano. Y amonestar, Pablo lo utiliza en Colosenses y otros pasajes, pero amonestar es diferente a exhortar. La palabra exhortación es hablar al oído, es animar a tal persona, no es desecharla. Es lo que pasó con Pablo al final de su vida, cuando creo que se dio cuenta que había cometido un error. Y está escribiendo su última carta, último capítulo, y le dice a Timoteo, trae a Juan Marcos contigo, porque me es útil al ministerio. He sido consolado por Dios, he sido consolado por Cristo, he sido consolado por el Espíritu. Se han acercado a mí, que literalmente la palabra griega es ponerse al lado para ayudar, ponerse al lado para sostener. Primer coro que cantamos, sostener. Ponerse al lado para dar una palabra de aliento, dar una palabra de consuelo, dar una palabra de ánimo. Esa es la idea. Pablo dice,
Dios es mi consuelo, Cristo es mi consuelo, pero ahora escuchen bien, queridos hermanos, esta página que tienen de la Biblia, si la tienen en iPhone o la tienen en el celular o la tienen en un tablet o la tienen en la página impresa literal, esta página fue escrita por ¿qué persona de la divinidad? ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces, Él atestigua a través de Pablo que esto quiere que la iglesia oiga, que el Padre consuela, que el Hijo consuela, y esto Él quiere atestiguar escribiendo lo mismo a la iglesia. Cuando tú abres la Biblia, lees Romanos 15:4, dice, Dios nos dio las Escrituras para consolación. Tú debes ver la Biblia y debe ser un libro de ánimo, de fortaleza, de edificación, no de destrucción, dijo Pablo. Hemos recibido el don apostólico, no para destruir, sino para edificar. Ese es el ministerio. Y fíjense, sigan leyendo conmigo, versículo 6. No se preocupen, terminamos la lectura, terminamos el mensaje. Apúrese, pastor. Porque si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Yo enseñé, uno vuelve a estudiar todo esto, pero yo enseñé esto por más o menos 8 meses, pero no, mi iglesia no tenía iglesia. Lo enseñé en una serie de mensajes por internet a los hermanos cuando estábamos en pandemia de la iglesia donde yo fui pastor por 26 años. Y el tema que me había marcado el Señor era qué sostenía a Pablo en los sufrimientos. Y el Señor me marcó unas 16 cosas a través de las Escrituras. Y la primera era la palabra previa de Cristo. A través de Ananías, el Señor vino y le dijo, le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Pablo dijo, feliz año. Si este año, dice Dios, me esperan prisiones y aflicciones. Así que estoy de 10. El Espíritu Santo me da testimonio que en toda ciudad donde voy me esperan prisiones y aflicciones. La aflicción, y quiero que tomen nota en sus corazones, la aflicción primero es individual, pero no queda ahí. Porque Pablo dice, fíjense versículo 6, somos atribulados, ¿es para quién? Es para ustedes. Y Pablo enlista estos pasajes donde asocia la tribulación directamente asociada a otros. Escuchen ahora. La aflicción, primero, es personal, es para mí. Segundo, es una canalización para la iglesia. Sí, mi aflicción para otros. Y tercero, es un obrar de Dios por excelencia. O sea que la aflicción tiene como propósito 3 lugares de conocimiento. Revela lo que hay en mí, revela lo que hay en la iglesia y me revela como Dios. Y eso todo en 2 Corintios 1 al 11. Pablo dice, Dios nos afligió sobremanera para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. La aflicción tiene como propósito llevar a Dios a una altura inimaginable. Hacer que Él puede librar a 3 hombres del fuego. No para que ellos sean envanecidos, sino para mostrar que en el medio de la tribulación, Dios es excelso en su poder. La aflicción siempre tiene como propósito, primero, afligirme a mí. Segundo, ocuparse de la iglesia. Y tercero, exaltar al Dios de la iglesia. Ese es el propósito, dice Pablo, de cuando Él obra aflicción y tribulación en nuestras vidas. Primero yo sí, necesito ser purificado. Necesito ser pasado como oro por la escoria, o por fuego, y que se me queme la escoria. Y Dios obrando en mí me trae el conocimiento. Te hice tener hambre, te afligí, para la postre
hacerte bien. Hoy creo que hablamos con el hermano José acerca de esto. Cómo se revelan los corazones. Es tremendo las aflicciones lo que hacen. Pero fíjense lo que dice Pablo, versículo 6. Si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y desde que mi papá murió con cáncer de páncreas, y algunos ya saben la historia, lo he compartido otras veces, entré en un espíritu de suicidio, me quise suicidar, no quise vivir más, era pastor en Ezeiza. Entré en un estado de depresión, mi esposa lo sabía, buscaba formas y maneras de hacerlo, tenía miedo de hacerlo, pero no quería seguir el ministerio, no quería seguir más. Le dije al Señor, Él muere y yo muero. Yo le dije al Señor, Juan 11, al que amas está enfermo, sánalo. Le dije como Moisés le dijo a Dios, sánala ahora. Le dije al Señor, sánalo ahora. Yo sin Él no puedo estar. Y me viene al pasaje simplemente de Éxodo capítulo 17, Dios me llevó, Dios dice, no los llevaré por este camino, no sea que se desanime su corazón y se vuelvan a Egipto. Dios podría haber cambiado el corazón de Israel, pero sin embargo utilizó un método que parece ser casi natural para llevarlos por ahí. Es como hizo con Elías, cuando se desanimó y quiso morir. Mandó un ángel, primero le dio de comer. Se tomó el tiempo Dios para hablarle. Lo que pasó con mi papá, me acuerdo, esa mañana que recibo el correo electrónico de él, y en ese correo electrónico tenía el título arriba del mensaje del devocional que él leía, que era de Oswald Chambers, En pos de lo supremo, y ahí en ese título decía, en el mensaje, levántate y come, porque el largo camino te resta. Y lo que no sabían, mi papá se había salido de la operación, el doctor le había dicho, no hay nada que hacer. El cáncer está envuelto en la vena porta y no podemos operar. Y el oncólogo que había entrado a la operación, que era íntimo amigo de papá y que congregaban juntos, le dijo, Ronaldo, ordena tu casa porque vas a morir. El Señor te está llamando a su presencia. Y papá, cuando salió del hospital, decidió quitarse la vida. Lo iba a hacer simplemente no comiendo. Y él entró en un estado depresivo y cuando tomó esa decisión a la tarde, a la mañana siguiente se levantó como siempre hacía a las 3 de la mañana para leer y para orar. Y cuando abrió las escrituras, cuando abrió ese devocional, que era lo primero que leía, el único que sabía lo que había en su corazón y su mente era Dios. Y Dios le dijo a su corazón a través del devocional, levántate y come. Porque el único que sabía que había determinado no comer para morirse era Dios. Y Dios le dijo, levántate y come. Y mi papá me dijo, Colby, Dios desciende de lo más alto del cielo, el creador del universo, para hablarnos de las cosas más cotidianas de la vida. Porque en ese momento, para el Dios eterno y sabio, lo único que necesitaba Ronaldo era escuchar, levántate y come. Lo más cotidiano de la vida. Él consuela el corazón entristecido y descendió a Elías y le dijo, ¿sabés que tengo una galaxia en el universo? ¿Sabés que...? No, le dijo, levántate y come un poco, mirá, ni tenés que cocinar, te la traje yo, el ángel ahí, mirá, ahí está la torta, comela. Y comió y durmió y volvió a venir de vuelta a Dios. Le dijo, levántate y come. Y después de ahí se levantó y se fue camino hasta Horeb. Dios es el consolador. ¿Por qué digo eso? Porque Pablo dijo que en todas nuestras tribulaciones Él nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Tú eres afligido para que a la postre puedas hacer bien a otros con el bien que te ha sido hecho a ti. Si tú pasas una dificultad y una aflicción tan severa y fuerte, como yo pasé con mi padre que estaba tan afligido y que cuando llegué a la cama de su muerte
18 meses más tarde, yo estaba destetado de los pechos de mi padre y yo podía despedirme de él sin estar enojado con el Señor. Dios me había quitado de los pechos de la dependencia de él. Para mí papá era todo y no podía estar sin él, y ahora no lo tenía y lo estaba mirando en su cama de muerte y lo miré y le dije: papá, si el Señor se parara acá como se paró Salomón, delante de Salomón, le dije: pídame lo que quieras que te lo doy. Le pedirías 20 años más en Argentina sirviendo a Cristo. Y me dijo: no, quiero morir y estar con Cristo. Ya está, dice. Él me está llamando a su gloria eterna. Y todas las mañanas en este hospital me despierta con un solo texto: no temas, yo soy tu Dios, no desmayes. Yo te esfuerzo, yo te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No desmayes. Dios es un Dios consolador, pero para consolar necesitas estar afligido. De nada sirve un Dios consolador si no hay aflicción en tu vida. Y cuando hay aflicción, Él consuela. Y cuando Él consuela, tú puedes consolar con el mismo consuelo. Sí, el consuelo divino a los que están afligidos, como estuviste tú. Dios produce una compañía, no me malentiendan, de dioses en la iglesia, que comparten la misma coinonía de Dios. El mismo amor, el mismo perdón, la misma misericordia, pero el mismo consuelo. El mismo consuelo. Necesitamos eso. Un pueblo consolador, un pueblo afligido y un pueblo que ha sido consolado por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese consuelo tan tremendo. Sigamos leyendo para terminar, fíjense. Versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Déjenme terminar con esto esta tarde y simplemente decirles esto. La lista es tan larga de lo que hace la aflicción en la iglesia, que llevaría semanas y semanas y meses desarrollar. Pero déjenme darles la que da Pablo aquí, y es la oración. El que está afligido, dice Santiago, tiene que hacer agarrar la guitarra y cantar. No, dice: el que está afligido, haga oración. David dijo: en mi angustia clamé a Jehová. ¿Puedo decirles, hermanos, que recibes la noticia, tu papá, o tu mamá o tu hijo, un accidente, están en terapia, están graves? Lo primero que hace esa aflicción te lleva al trono. Lo primero que dices cuando oyes eso es: Dios, ten piedad. Dios, ten misericordia. No formulas una oración elegante, ortodoxa. Entras con una humildad, entras con una devoción, entras con un quebranto, entras con una amargura, entras con una tristeza, y lo único que puedes decir es: Dios, ten piedad, es mi hijo, es mi hija, es mi esposo, es mi esposa, ten piedad, es papá, es mamá, ten piedad. Pablo dice: lo que hace la aflicción en un hermano, que un hermano padece en la iglesia, todos se duelen con él.
Una iglesia, como tenía en el cartel acá a la entrada, una iglesia unida en espíritu, es unida en la aflicción. Si José es afligido, toda la iglesia se duele. Y toda la iglesia ora, porque la aflicción produce oración privada y público instantáneo. Es así. Pablo dijo, cooperando, que es la palabra trabajar juntos, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo comienza con bendito sea Dios y termina este versículo 11 con a Dios sean las gracias. En todas tus aflicciones, un propósito tan maravilloso tiene Dios, que obra en 3 ángulos diferentes: en ti, en el cuerpo de Cristo y en la magnificencia de su persona. Y Él es bendito del principio de la aflicción hasta el final, cuando la gente dice a Dios sea gracias, que por fin ha levantado esta aflicción de su pueblo y nos ha dado paz. Es tan simple, hermanos, la aflicción, que está asociada a las palabras de Cristo. Un hombre como Lázaro, muerto, corrompiéndose en la tumba, y Marta y María clamando al Señor por él. Y el Señor tenía el cambio en su voz. Ellos dijeron, el que amas está enfermo. El Señor tomó su bendito tiempo en venir, y cuando llegó Lázaro ya había muerto. Y cuando llegó a la tumba, la miró a María y dijo, ¿dónde le pusiste? Y cuando la vio llorando y cómo se postró a sus pies, la Biblia dice, se conmovió en su espíritu, porque en todas las aflicciones de su pueblo no padece solamente la iglesia, sino que en todas las aflicciones de su pueblo, también en el trono hay uno que llora y se aflige con tu aflicción y mi aflicción. Y él se puso y le dijo, ¿dónde está? Y dijo, remuevan la piedra. Y todo esta tristeza, esta aflicción, la cambió su palabra. Dijo, Lázaro, sal fuera. Y se terminó los llantos y se volvió todo gozo. Estaba caminando Jesús en las calles y de repente viene un hombre de lejos y lo llama y le dice, mi hija está enferma. Y de repente se escuchan otras voces de atrás de él diciendo, no molestes al maestro porque recién acaba de morir. Y Jesús escucha todo eso y se da vuelta y mira a Jairo. Y lo primero que le da es su palabra. Le dice, no temas, sino cree solamente. Consuelo. Todavía no hay nada que ha hecho en el hogar. Eso es su palabra. Pero luego se toma el tiempo para venir a la casa. Eso es su presencia. Y todo creyente siempre tiene la palabra de Cristo, la presencia de Cristo. Y finalmente Cristo mira a la niña y le dice, Talita cumi, que es levántate. Y eso es su poder. Y cambió la tristeza del padre en gozo. Y consoló con su palabra primero. Y luego se presentó con su presencia. Y después manifestó su poder. Todo eso siempre para el creyente. El apóstol Pablo, de esas 3 cosas, las tuvo siempre en su aflicción. La palabra de Cristo, la presencia de Cristo. Dijo, el Señor estuvo a mi lado siempre. Y el poder de Cristo. Dijo, y me dio fuerzas. En la aflicción siempre vas a tener la palabra de Cristo, la presencia de Cristo y el poder de Cristo. ¿Me dejan terminar con esto esta noche, hermanos?
Déjenme decirles esto. Hay solo una persona en el universo, y solo una, que estuvo absolutamente solo en su aflicción. Horas antes del Calvario, él dijo: no estoy solo, mi Padre está conmigo. Y pasó por el pretorio, pasó primero por el Sanedrín, se burlaron, lo golpearon, dio sus mejillas a los que le mesaban la barba, le arrancaron literalmente la barba de su cara. ¿Le ha dolido eso? Lo deformaron físicamente, lo golpearon tanto que su rostro totalmente fue desfigurado, dice Isaías capítulo 50, más que cualquiera de los hijos de los hombres. Era irreconocible. Después los soldados romanos hicieron de él lo que quisieron. Mateo nos dice eso. Yo estudié todos los pecados del corazón en relación a la cruz y no me atreví a decir que adulterio, fornicación, homosexualidad estuvieron ahí presentes. No creo que Dios permitió esa vergüenza, no estoy seguro, porque la Biblia dice: harán de él lo que quisieren, obviamente con los límites de Dios. Pero sin embargo, Dios le dijo a Satanás: todo lo que él tiene está en tu mano, pero guarda su vida. Yo no sé hasta dónde fueron los soldados romanos. Lo que sí sabemos es que murió colgado en la cruz, absolutamente desnudo, delante del mundo, por la vergüenza. Obviamente lo que pasó con Adán pasó con el sacerdote Aarón, y después lo vemos a Cristo colgando en la cruz de la misma manera. Pero déjenme decirle esto: en un momento del Calvario, en las últimas 3 horas de la cruz, cuando hubo tinieblas, y después que pasaron esas 3 horas, dice esta frase: Eloí, Eloí, lama sabactani, que es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Déjenme decirles esto: los discípulos no estaban, nadie estaba, nadie lo apoyaba, pero en esa hora él sintió el desamparo que tú y yo nunca vamos a sentir, jamás. Nunca vas a poder decir: mi Dios me abandonó, porque Dios estará contigo siempre, hasta el fin del mundo, en toda hora, en toda aflicción, aun cuando tú sientas que no está. Nosotros escuchábamos cassette cuando éramos chiquititos, historias narradas con el énfasis bíblico, y había una historia que no me acuerdo bien, de la hija que no podía dormir por la oscuridad, y el padre trajo una silla y se sentó en la pieza con su hija y apagó la luz. Ella no veía al papá. Y en un momento había silencio y la oscuridad, y de repente ella, en el silencio, quebranta con su voz y dice: ¡papá! Y él dice: acá estoy. Ah, bueno, no te veía, quería estar seguro que estabas. Como la niña que estaba paseando por el avión, ¿se acuerdan? Corría de acá para allá y había turbulencia. Y un hombre le agarró el brazo y dijo: ¿no tienes temor? No, dice, mi papá es el piloto. No temas. Palabra de consuelo: yo soy tu Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Por los ríos no te negarán. Siempre estaré contigo. Las buenas y las malas. Pablo dijo: el Señor estuvo a mi lado, siempre me dio fuerzas. El único ser en el universo que experimentó una soledad absoluta que ningún alma pueda conocer o entender es Cristo. Pero su aflicción, que fue personal, fue para beneficio de la iglesia y, como tercer punto, para la gloria eterna de su Padre. Ahí están los 3 de nuevo. La aflicción fue personal, fue para la iglesia y fue para la gloria de su Padre. Que el Señor nos enseñe. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por los hermanos aquí, San Martín y Junín de los Andes, por poder verlos, por poder estar con ellos y por poder compartir algunos pensamientos de tu palabra. Señor, escribe
en la tabla de nuestro corazón. Solo tú, con la pluma de inspiración, puedes